Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Vindictas Ciencias. El programa estará dedicado a Matilde Montoya Lafragua, la primera mujer mexicana en obtener un grado de médica cirujana partera. Esto fue a finales del siglo XIX, lo que demuestra su disciplina, su tenacidad y su inteligencia. Comenzamos. La medicina ha sido históricamente un territorio masculino, en el que se han expresado no solamente el combate de las enfermedades y el cuidado de la salud, sino que además se ha ejercido un control sobre los cuerpos, por ejemplo, en los terrenos de la sexualidad y la reproducción humanas. La medicina es una de las carreras que, en comparación con otras, requiere de mayor tiempo para la formación completa, la cual casi siempre se prolonga hacia la especialización. En la actualidad, es una de las disciplinas que más se han transformado a partir de la acelerada incorporación de contenidos científicos y tecnológicos. Resulta muy interesante que la matrícula femenina ha experimentado en los últimos años un incremento en comparación con la masculina. En la Facultad de Medicina de la UNAM, las mujeres representan el 63% del total del alumnado. En el estudio me acompañan la doctora Lourdes Alvarado y Martínez Escobar, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Así también la doctora Ana María Carrillo Farga, quien es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos aquí para platicar de la primera mujer médico en México, de Matilde Montoya. Lourdes, ¿cómo fueron estos primeros años de Matilde? Ella nació hace 165 años aproximadamente y desde muy joven mostró su interés por las ciencias médicas. ¿Nos puedes platicar sobre estos primeros años de Matilde? Sí, con mucho gusto. Bueno, Matilde Montoya nace en una familia de clase media, de una posición bastante desahogada, y desde muy pequeña muestra interés por el conocimiento, por el aprendizaje. Sus padres se dan cuenta de esta capacidad de la niña y fomentan el que muy pronto empiece a estudiar. Yo comento que incluso gana a Sor Juana porque ella a los 2 años ya tiene intereses y ya muestra ciertas tendencias para aprender las primeras letras y demás. Al terminar las primeras letras, sus padres, para que siga adelante con sus estudios, tienen las posibilidades económicas y pagan maestro particular, maestra particular. La fuente no me dice si es un hombre o una mujer, pero clases particulares. Y ella sigue adelante y muy pronto termina sus estudios. Y lo mismo sus padres quieren que empiece a ejercer como maestra, porque en esa época no necesitabas mayores conocimientos de pedagogía, sino bastaba que supieras una serie de conocimientos básicos para que pudieras enseñar esos conocimientos básicos. Y era el caso de Matilde Montoya. Sin embargo, le negaron el que pudiera ejercer y que pudiera tener un diploma como maestra, que los daba el ayuntamiento, porque no había escuelas normales en la Ciudad de México oficiales, no había ninguna escuela normal. Y bueno, Matilde Montoya ya ante eso se quita 2 años, le quitan 2 años de edad para que ella pudiera hacer este trámite y pudiera ejercer como maestra, pero no se lo permiten. Entonces su madre, que era una mujer por lo visto muy capaz, inquieta, interesada en el futuro de su hija, le dice: no pierdas el tiempo, estudia obstetricia. Y así se inicia ella en ese momento en los estudios de obstetricia, hasta que finalmente entra a la Facultad de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina. En esa época no había universidad, una escuela superior dedicada a la enseñanza de la medicina, que también abarcaba los estudios de obstetricia para parteras con estudios. Claro. Entonces, apoyada por su madre desde muy pequeña. En todo momento la madre estuvo con ella, y ella al final de su carrera, ya por ahí de los 30, que ya además de haber sido la primera médica, fue una profesionista brillante, pues le hicieron varias entrevistas y era muy comentada por la prensa. Y ella dice que realmente su madre fue la base
el quien músculo, la impulsó, dice claro. ella, de la de su carrera como médica. Claro. Es muy interesante, afortunada, las dos, Ujú. tanto Matilde como Soledad, su madre, son personajes muy interesantes, cada una con estudios, la otra sin estudios, pero las dos desempeñan una labor muy importante. Claro. Y Ana María, si nos puedes platicar, ¿cómo era el contexto social de ese México tan distinto al de ahora? Bueno, cuando ella obtuvo su título, era 1887. Sí, estamos hablando de hace 135 años. Gobernaba Porfirio Díaz y empezaba un apoyo muy importante de su gobierno a las ciencias, que incluía la formación de sociedades científicas y también el apoyo a las escuelas de medicina. Pero en la sociedad había un debate, ¿sí?, entre quienes querían constreñir a las mujeres a la vida privada y quienes pensaban que lo público era también para ellas. Entre los primeros había filósofos que decían que las mujeres eran moralmente inferiores a los hombres, biólogos que consideraban que su cerebro estaba entre el del niño y el del hombre, y que aún en el caso de aceptar que tuvieran las mismas capacidades intelectuales, el trabajo intelectual no era conveniente para ellas porque afectaba las otras funciones del organismo, incluyendo las que tenían que ver con la maternidad. Pero frente a ellos había también personas que hablaban del papel que habían desempeñado las mujeres en la ciencia desde la más remota antigüedad. Es en este contexto que ella está a punto de obtener su título. Wow, sumamente un reto tremendo. Vamos a ver la siguiente cápsula. En el campo de la educación, la ideología del positivismo representó para el Estado el medio necesario para acabar con la anarquía imperante en el país. El proyecto, adaptado por el doctor Gavino Barreda, propuso la reorganización de la educación, a tono con los principios liberales del triunfante movimiento de reforma y de acuerdo con las exigencias de la situación mexicana. Barreda planteó que bajo los conceptos de esta doctrina se lograrían la uniformación de los saberes, de las organizaciones, de los métodos escolares, etc., para que todos los hombres apreciaran cualquier hecho de la realidad con un criterio semejante y así lograr el anhelado orden social. La educación no solo representó una pura condición de mejoramiento, sino una necesidad que es preciso llenar para asegurar la existencia, al mismo tiempo que para hacer posible el progreso de las sociedades actuales. No hubo en su concreción un proyecto educativo más importante y prestigiado durante el Porfiriato que la conformación y desarrollo de la Escuela Nacional Preparatoria. Tal fue la relevancia de dicho instituto que parte de la vida política, intelectual y literaria de finales del siglo XIX y principios del XX giraron alrededor de sus espacios. No fue casualidad que dentro de ella se desarrollara la presencia e influencia de diversos grupos y personalidades sociales, periodistas, pedagogos, intelectuales, artistas, catedráticos, funcionarios, incluyendo la de los presidentes de la República de aquel periodo. Pues ahora queremos saber un poquito más de estas primeras etapas como estudiante de Matilde Montoya. Platícanos, Lourdes, cómo fue esta situación, esta etapa. Bueno, pues ella está estudiando obstetricia exitosamente en la Escuela Nacional de Medicina, pero en 1870 muere su padre casi simultáneamente cuando ella se inscribe en esta escuela. Al morir su padre cambia totalmente su situación, digamos que tiene problemas de carácter nervioso, tiene el peso de su madre viuda, que no esperaban por lo visto el fallecimiento del padre, y entonces hay un momento en que ella y su madre deciden ir a descansar y a evitar un poco los efectos de ese sistema nervioso que lo tenía deshecho. Matilde Montoya se ve que era una persona en ese sentido frágil de salud, y se van a vivir a Cuernavaca
pero en Cuernavaca ella tiene la posibilidad de empezar a tratar a algunas mujeres que están en situación de parto y el jefe político de ese distrito se da cuenta de las capacidades de Matilde Montoya y la convence de que se quede en un tiempo ahí en esa localidad, pues para que lo apoyen, y a la vez le dice que no se preocupe, que ella no tiene ningún certificado, pero que le va a reunir un jurado prácticamente para que la examinen y le den un diploma que la ampare formalmente. Entonces es así como ella empieza ya la práctica en enfermedades de mujeres, especializada. ¿Se convierte en partera? En partera, pero una partera que ya tenía estudios, no era una partera únicamente de práctica nada, ¿no? Y ella está un tiempo en Morelos, pero luego decide volver a la Ciudad de México, vuelve a la Escuela Nacional de Medicina, sigue adelante con sus estudios y se repite un poco la historia, vuelve a tener problemas de salud y en esta ocasión deciden ir a radicar a Puebla. ¿Por qué Puebla? Porque la madre Soledad era de Puebla, entonces yo me cuestionaba por qué Puebla habían elegido. Y ella está bastante, empieza a atender a consulta particular, tiene mucho éxito con muchas de las mujeres de Puebla, porque no era común que hubiera especialistas y pues las mujeres buscaban la atención de las mujeres. Pero empieza a correr que es masona, la empiezan a desprestigiar como una mujer masona y protestante. Y esto varios meses la están persiguiendo estos críticas y estas tendencias, entonces ella tiene que salir a Veracruz y ya después finalmente regresa nuevamente a Puebla y después ya en Puebla inicia sus estudios de los que seguramente te va a hablar Ana María nos va a poder platicar más a detalle. Sí, ella decide estudiar medicina en Puebla y tiene el apoyo del director de la escuela, pero si la habían atacado como partera porque había celos por la gran cantidad de clientela que ella tenía. Bueno, cuando estudia medicina aumentan estas críticas. Se dice que está destituida de todo pudor, es una sociedad muy tradicional, pero también hay que aclarar que las maestras y muchas mujeres de Puebla la siguen, la ven con admiración, pero las críticas que está recibiendo la hacen solicitar su ingreso a la Escuela Nacional de Medicina y obtiene el apoyo del director de la escuela, Francisco Ortega y del Villar, para hacerlo, ¿sí? Igualmente hay que decir que recibe muchísimas críticas, maestros que la reprueban injustamente, compañeros que la atacan, la prensa que dice cómo es posible que ella reciba instrucciones sobre el cuerpo humano o que vea cuerpos desnudos de personas o de cadáveres delante de otros hombres. Sí, pero también hay que decir que siempre tuvo apoyos, así como en Puebla la seguían las maestras. En la Ciudad de México va a tener el apoyo de su madre, del que ya habló, a Lourdes, el apoyo de muchos maestros, incluso un grupo de compañeros a los que se llama los Montoyos, y también el apoyo de la prensa, de una parte de la prensa, de la sociedad, que la ven como heroína, que están siguiendo su camino paso a paso, ¿sí? Y que van a ser siempre un respaldo para ella. Sería difícil pensar que ella hubiera triunfado sin tener también estos apoyos. Claro, y el de la prensa, como dice. Sí, y el de políticos, incluyendo... Que es con el que se informa finalmente el resto de la sociedad. Exactamente, y el de políticos, que incluye el presidente Díaz, que va a asistir en forma simbólica a presidir su examen profesional, que es el 24 de agosto de 1887, la parte teórica, y al día siguiente la parte práctica, en el Hospital de San Andrés, que era entonces el Hospital General de la Ciudad de México. Ella se convierte en una heroína de la ciencia. Así es, wow. Vamos a seguir platicando justo de esta parte, vamos a una breve pausa y regresamos.
Estamos aquí de regreso en Vindictas Ciencias y en el estudio me acompañan las doctoras en Historia, Lourdes Alvarado y Ana María Carrillo. Estamos platicando de Matilde Montoya, la primera mujer médico en México. Sabemos que en el examen profesional de Matilde Montoya asistieron personalidades de élite, la prensa, médicos, por supuesto, pero también Porfirio Díaz, quien era el presidente de la República. Lourdes, ¿nos puedes platicar cómo es que Matilde Montoya logra esto? Bueno, fue un caso excepcional en su momento porque era la primera que se atrevía tanto. El estudio de una carrera profesional eran territorios masculinos y ella se atreve a incursionar en el ámbito masculino y si algo temía la sociedad porfirista es el que la mujer se masculinizara. Y si bien entendían la carrera de medicina como una extensión de las facultades naturales de las mujeres, por los cuidados que prestan a los hijos, al marido, a los padres, por esa bondad ideal que tenían las mujeres, pues en ese sentido aceptaban el hecho de que las mujeres estudiaran la carrera de medicina, pero la parte peligrosa era esta: las mujeres igualaban las capacidades del hombre, pero Matilde se hizo valer, defendió e hizo notar, hizo valer que era producto de sus esfuerzos y que los arreglos que había habido con ella ya tenían antecedentes, como el hecho de que pudiera acreditar estudios de la preparatoria al mismo tiempo que estudiaba medicina. Cada año de sus estudios de medicina ella tenía que acreditar 2 materias de preparatoria. Entonces es muy interesante porque pues ella tenía que ir a un plantel que se consideraba, el de San Ildefonso, se consideraba sumamente peligroso, no solo para las mujeres, sino incluso para los hombres, porque era un plantel laico. Y no obstante, además, ella iba acompañada a veces de doña Soledad, pero si sacó adelante sus estudios fue realmente producto de un esfuerzo sostenido. Ella alguna vez le comentó a alguna periodista que en esas épocas en que tenía problemas que pasaron a la prensa y a la sociedad completa, ese pleito con el maestro de griego, ella le decía, o salvo la materia de griego, o saco adelante el problema, o me muero. O sea, era una mujer decidida, decidida y con un tesón y tremendo. Sacó adelante eso y muchas cosas más. El principal problema era que coincidiera la honestidad como mujer, la virtud, con los estudios de medicina. Y su mamá en algún momento la aconseja y le dice que tenga mucho cuidado, que se comporte muy bien, porque tenía que demostrarle a la sociedad porfiriana que la virtud no estaba reñida de la ciencia. De la ciencia. Porque además estamos viviendo en un momento en que rige el positivismo, que es el aprendizaje, la enseñanza a través de las ciencias. Esto era una novedad en México, aprobada por algunos grupos y reprobada por algunos otros. Y en medio está Matilde, pues inmersa en estos estudios que, como acaban de comentar, apoyada también por un sector de la sociedad, pero muy atacada, por ejemplo, por los católicos. Híjole, sí. Los periódicos como La Voz de México, terriblemente reprobada el que estudiara, porque se consideraba que se desgastaban sus energías en los estudios, y esto tanto físicamente como en la vida cotidiana perjudicaba a su labor como mujer. Como mujer, híjole, tremendo. Vamos a ir cerrando ya con la última cápsula. En su inicio, la historia de la mujer en la medicina está rodeada de misterio. Hay escasa información, ya que muchas veces sus actividades contaron con la desaprobación y antagonismo de la gente. Hubo mujeres que practicaron la medicina en la antigua Sumeria, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma y América precolombina. En América precolombina, la medicina era una profesión ejercida por hombres y mujeres con cierta especialización,
que habían adquirido un profundo conocimiento empírico del valor de muchos productos naturales. Estos medicamentos eran aplicados con un complicado ritual de orden mágico y religioso. La mujer parturienta encontró siempre la solidaridad y asistencia de otras mujeres de su tribu. En grupos populosos se crearon cuerpos de especialistas, mujeres casi exclusivamente, que con el transcurso del tiempo ampliaron su función, pasando del acto obstétrico al cuidado prenatal e incluso como consejeras familiares y maritales. Después de la conquista española, América legó un amplio arsenal terapéutico herbolario. El cristianismo de entonces modificó los avances de la medicina grecorromana, la fe venció a la especulación filosófica y el culto a Esculapio se abandonó por la adoración a Cristo. En el siglo XVIII, las limitaciones impuestas por la censura inquisitorial impidieron que la mayor parte de los grandes descubrimientos médicos producidos en Europa durante esos siglos llegara oportunamente al conocimiento general de los médicos de América. Además, se restringió la práctica de la medicina tradicional. Matilde Montoya dijo: hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Ana María, platícanos cuál era la relación de Matilde con otras mujeres. ¿Las apoyaba? ¿Qué pasaba también en esto? Sí. Bueno, Matilde, como ya se dijo, era una mujer de una gran fuerza, fue líder en general, ¿no? Tuvo una participación social, además de enseñar, aprender, dar atención médica, que casi siempre lo dirigió a las mujeres, también por las circunstancias de la sociedad. Y ella, bueno, tiene una participación social, da conferencias en su casa, habla sobre los peligros de la embriaguez en la lucha antialcohólica, pero también funda un taller con otras mujeres, un taller obrador, Luz y Trabajo, que era una escuela de modistas. Al final parece que estudios recientes muestran que lo que quizá fue una acusación injusta en un momento se convierte en realidad. Ella participa en sociedades masonas en una época en que México es uno de los pocos países que permite esa participación, y va a ser líder de la Liga Humanitaria Médica, Liga Médica Humanitaria, que incluye a médicos, alópatas y homeópatas, a farmacéuticos, a dentistas, a parteras, que dan atención médica nocturna, que entonces no existía. Dan atención de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y ya más concreto, como feminista, que fue una de las pioneras en México, participa en la Segunda Convención Panamericana de Mujeres de 1923, es socia de la Asociación de Médicas Mexicanas, que se crea 2 años después, miembro de número del Ateneo Mexicano de Mujeres, y participa también en la revista Las Hijas de la Náhuac. Ella participa en general de la sociedad con hombres y mujeres, pero tiene muy en el centro los intereses de las mujeres. ¿Sí? No el haber destacado solamente como una persona famosa, sino apoyar a las que vienen detrás. Hay un antes y un después para las mujeres, en particular en la medicina, ¿no? Después de Definitivamente, el examen profesional es un parteaguas. Es un parteaguas. A manera de resumen, Ana María, ¿cuál crees tú que es el legado principal de Matilde Montoya? Pues creo que ese examen profesional y esa carrera que fue tan difícil para ella por varios motivos, incluyendo la oposición de una parte importante de la sociedad, marcó no solamente, como digo, un triunfo personal, sino el derecho de las mujeres a recibir una instrucción profesional y a ejercer después de ello. Creo que eso es lo que marcó. Ya para 1910 hay otras 6 mujeres que se recibieron como médicas. ¡Wow! Tremendo. Y Lourdes, también, a manera ya de síntesis, ¿cuál crees que es, en tus palabras, el legado de Matilde Montoya? Bueno, es muy claro, de acuerdo a lo que hemos venido platicando, obviamente que la sociedad mexicana de esa época, de largo periodo que marca Matilde Montoya, porque ella empieza a actuar públicamente, a ser conocida desde los
70 prácticamente, y muere hasta los finales de los 30, en 38, si mal no recuerdo. Entonces ella pasa todos los periodos muy significativos de esa larga etapa de nuestra historia, y en todo momento demostró a las mujeres y a la sociedad de su tiempo pues que las mujeres tenían las mismas capacidades, que era falso que restaran el que una mujer estudiara afectaba a sus funciones familiares. Si bien ella no fue madre, sí fue una hija excelente que vio por su madre, como era bastante usual en esa época, toda la vida. Y ella lo que demostró es que las mujeres podían y tenían la capacidad de estudiar. E inclusive fue una mujer catalogada como feminista, de las primeras feministas de México. Y ella explica que ella no es feminista si por feminismo se entiende esos desplantes y esa actitud prepotente. Que ella era feminista en el sentido de apoyar y colaborar con las mujeres y con la sociedad en general, porque también veía por los niños. Entonces el cambio es radical. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, Ana María. Se nos fue el tiempo de volada. Gracias por habernos platicado de la vida y obra de Matilde Montoya La Fragua. Pues nos despedimos y los esperamos en el próximo episodio de Vindictas Ciencias.